Buenas noches, Laura, amigos de Noticias 22, Rafa, buenas noches. Bienvenido, doctor Baldomero Esquivel. El doctor Baldomero es investigador del Instituto de Química, pero para poner un poco más en contexto, ¿qué pasa con las plantas medicinales en México? Vamos a ver la siguiente nota. ¿Quién no ha tomado gordolobo para la tos, un té de manzanilla para el dolor de estómago o quizá uno de tila para el insomnio? Lo anterior forma parte de una tradición histórica en el país que consiste en el uso de plantas para tratar enfermedades o dolencias. Con cerca de 25.000 especies, México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en diversidad vegetal, de acuerdo con la UNAM. Actualmente, el 30% de fármacos utilizados en medicina universal proceden de este reino. Entre ellos, destacan el Taxol, un agente quimioterápico que en los últimos 10 años ha revolucionado el tratamiento del cáncer. Su principio activo, paclitaxel, proviene del árbol Taxus brevifolia, nativo del noreste del Pacífico. También se encuentra la artemisina, utilizada contra la malaria y algunos antibióticos y analgésicos. Así que las plantas no solo están en la alacena de la cocina, sino también en el botiquín. Bueno, pues vamos a hablar sobre estos mitos y realidades que hay en relación a las plantas, si tienen o no sustancias curativas. Maestro Baldomero, pues vamos a comenzar con una pregunta. ¿Cuáles son estos mitos o realidades que hay en relación a las plantas? ¿Por qué se puede hablar de que una planta tiene esta propiedad curativa? Bueno, quisiera hablar primero de las realidades. El uso de plantas medicinales es una tradición milenaria. En México, por supuesto, tenemos una tradición que viene incluso mucho tiempo antes de la llegada de los españoles. México es una de las grandes biodiversidades en plantas, y de esa gran biodiversidad que tenemos de cerca de 25.000 especies, como ya se indicó, el 10% ¿sí? se han usado o se tienen documentos o algún dato de que son usadas como plantas medicinales. Y una realidad que lo vemos en todos los días, lo vimos en la cápsula, es que efectivamente las plantas curan. Sí, efectivamente las plantas medicinales e incluso algunas plantas que no son catalogadas como medicinales pueden tener sustancias benéficas para nosotros. Eso creo que es la realidad más contundente. De hecho, las plantas pues son capaces de curarnos porque preparan sustancias de bajo peso molecular que los químicos llamamos productos naturales, que son sustancias que preparamos prácticamente todos los seres vivos, incluso nosotros, ¿sí? Y son sustancias que han sido diseñadas a través de muchos años de evolución para defenderse fundamentalmente, ya que las plantas, al ser organismos inmóviles, no tienen la oportunidad de desplazarse para huir de un peligro, por ejemplo, como somos los animales. De tal forma que sus defensas están basadas mucho en sustancias químicas, y las sustancias químicas que han sido diseñadas para defenderse tienen efectos fisiológicos en nosotros, por ejemplo, y en otros organismos. De tal manera que son estas sustancias, las llamadas productos naturales, las que tienen algún efecto y las que nos pueden curar, pero también es importante, y eso voy a hablar en unos minutos, también nos pueden intoxicar, ¿sí? Entonces son por todo este con tipo medida, de... claro. Exactamente. Todo tiene que ser dosificado, y el uso de plantas medicinales tiene que ser tan cuidadoso y responsable como somos cuando tomamos la llamada medicina alopática, que es la que nos recetan los médicos. Bien, el punto es que estas sustancias es lo que hace que las plantas nos puedan curar, interaccionan con nosotros, ¿sí? Ahora bien, también como estas sustancias son mecanismos de defensa, si abusamos de las plantas medicinales para tratarnos alguna enfermedad, esas sustancias nos pueden causar daños, ¿de acuerdo? Entonces, es uno de los grandes mitos que hay alrededor de las plantas medicinales, el pensar que por ser plantas, porque están en la naturaleza, ¿sí? son inocuas a nosotros, y eso no es así. Si bien muchas de estas sustancias de defensa no están diseñadas contra nosotros en específico, pues todos los seres vivos de este planeta tenemos ciertas similitudes químicas, de tal manera que una sustancia diseñada para un cierto depredador nos puede también afectar a nosotros. Entonces, resumiendo, realidades, la más importante es que efectivamente curan. El mito fundamental es que pueden ser sumamente peligrosas. Algunas de estas plantas contienen sustancias que pueden dañarnos seriamente, incluso causarnos la muerte. Y siguiendo con esta afirmación que nos acabas de dar sobre que las plantas curan, en México, ¿cuál es la riqueza que tenemos en relación a estas plantas? Existen aproximadamente 4.000 especies de plantas que tienen sustancias curativas. Platícame un poco. Si sumamos las plantas que se utilizaban antes de llegar a los españoles, más las plantas que han sido introducidas de otros países,
podemos hablar de cerca de 4,000 especies de plantas que utilizamos o para las cuales hay algún documento, alguna evidencia de que son medicinales. Y podemos encontrar plantas para prácticamente cualquier tipo de enfermedad. ¿Sí? Tenemos plantas para curarnos, por ejemplo, de problemas inflamatorios, para tratamientos incluso de enfermedades como el cáncer. ¿Sí? Tenemos plantas para curar incluso la acidez estomacal, ¿sí? Para problemas de diabetes, por ejemplo. Tenemos en México cerca de 300 plantas que la gente utiliza para curarse de la diabetes, de lo que ahora diagnosticamos como diabetes. Entonces, darte ejemplos podríamos llevarnos muchísimas horas, pero por ejemplo te puedo mencionar una planta muy utilizada que es la artemisia, del género Artemisia, que es el llamado estafiate, una planta muy amarga, que además es del mismo género que la que se mencionó en la cápsula, que es la Artemisia annua, donde se aisló este compuesto antimalárico, es el mismo género, ¿sí? Y de esa planta, por ejemplo, se utiliza para problemas estomacales, para controlar, por ejemplo, infecciones muy leves. Otro ejemplo que usa mucho la gente, sobre todo en el centro del país, es una planta medicinal, un complejo de plantas medicinales, de hecho, que llamamos mirtos, que son varias especies, incluso que pueden ser de diferentes géneros, la mayor parte son del género salvia, que son utilizadas también para problemas estomacales. Lo que pasa es, si te fijas, muchas de las plantas medicinales son plantas aromáticas, que huelen muy bonito, ¿no? Y ese aroma tan bonito es una mezcla de compuestos que cuando hacemos los tés se van en el agua y esa sustancia tiene la particularidad de desinflamar, por ejemplo, el estómago o la musculatura lisa. Ahora, el 48% de los fármacos que se utilizan en terapias, por ejemplo, se provienen de estas plantas medicinales. No el 48%. O sea, esos productos naturales que te menciono que vienen en todos los seres vivos, ¿sí? Ya se aíslan, se estudian, se caracterizan tanto de plantas como de microorganismos, pero este número es muy importante porque nos habla de la contundente participación de los productos naturales en la generación de medicamentos y de fármacos. Y algo importante, que el Instituto de Química está investigando estas sustancias en las Exactamente. Lleva 75 años en esto. Exactamente. En el Instituto de Química hemos tomado este proyecto del estudio de la biodiversidad del país desde el punto de vista de la química desde hace 75 años. Es de hecho la institución que más ha aportado al conocimiento químico de las plantas, tanto medicinales como no medicinales, y hemos aislado una cantidad de sustancias muy notables, muy importantes, con actividades pues fundamentalmente antioxidantes, antiinflamatorias. Incluso hemos aislado sustancias que inhiben la replicación de células de cánceres humanos, todo eso pruebas de laboratorio, ¿sí? De tal forma que tenemos ahí un potencial muy grande que puede ser llevado en conjunción con otros profesionistas, incluso podemos pensar a lo largo del tiempo en generar algún tipo de fármaco. Bueno, Baldomero, pues muchas gracias por este tiempo y por explicar un poco sobre los mitos y realidades que existen en relación a las plantas medicinales.